Gracias por estar en nuestra sintonía. Feliz almuerzo. Somos Acción 10 cara a cara con la noticia. Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y Aminta Ramírez, más que listas para informarles. Manténgase pendiente de la información que vamos a estar desarrollando en cuanto a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, abordando la crisis de Nicaragua, por supuesto, en lo que tiene que ver con la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, Aminta Ramírez, Maribel Montenegro, amigos y amigas televidentes. Maribel da inicio con nuestras noticias. Ahora les presentamos un bloque de noticias departamentales a cargo de nuestros corresponsales. El temor de que las llamas que surgían en medio de este predio se propagaran hacia las instalaciones de un preescolar y también a algunas viviendas cercanas, además de causar alarma entre los habitantes, hizo correr a los miembros del Benemérito y Dirección General de Bomberos para controlar el fuego. No se sabe, ¿verdad? Porque la muchacha dice que cuando por dos estaba ya el incendio. Ella no se percató porque ella está limpiando allá adentro. No sé, yo digo que hay alguna chispa, algo. Vienen los chavalos que tiran una chiva de cigarro y con eso ustedes saben que ahorita está calientísimo. La propiedad afectada por la quema de malezas le pertenece al preescolar llamado Panamá Soberana, ubicado en el barrio 29 de octubre, en el distrito 3, al oeste de la ciudad de Estelí. Se procedió pues a hacer la respectiva liquidación. Cabe señalar, ¿verdad?, importante de que en esta área se ocupa para albergue de niños y como no ha comenzado la temporada, ¿verdad?, educativa, pues no se encontraban niños, gracias a Dios. ¿Cuánto fue lo que? Estamos hablando de que más o menos es una media manzana. Por el tipo de materia vegetal que se estaba combustionando, había una emanación de humo. Además de este, también los bomberos ya habían atendido otros casos similares, entre ellos en la comunidad del Regadío, donde un incendio agropecuario afectó a alrededor de 25 manzanas de pasto para ganado. Las cámaras de vigilancia de un negocio captaron a una astuta mujer desconocida que huía a pasos agigantados después de que, haciéndose pasar como una gran cristiana, llegara a la vivienda de la señora Teófila Palacios, quien se gana la vida haciendo tortillas para vender, y la despojara con sus artimañas de más de 1,000 córdobas en efectivo. Ella me dijo de hermana aquí, hermana allá. Yo dije, me confié pues que era hermana, diciéndome que hermanita, vengo de la Cristo Viene, que no se da cuenta que hay alguna hermana por aquí, porque me dijo que por aquí vivía, ya me entiende, y se me mete. Ahí está grabada cuando pasó, ella pasa a volar. ¿Cómo es la mujer? Es una morena, una cartera blanca, de hebillas como yo, y de gafas. La sospechosa primero entabló conversación con la víctima y tras ganarse la confianza le dijo que le vendiera unas pastillas porque andaba un dolor de cabeza y en un descuido sacó un dinero que estaba en una cartera. Luego hizo a la afectada que le cambiara un billete de 500 córdobas que resultó ser falso y luego se marchó del lugar. Me dice, allí se los pongo, miren, cuidadito, me dice, se los deja robar de esos que se ponen ahí. Venga, acompáñenme. Entonces la saco hasta ahí. Me dio vuelta en los 500 y me dio vuelta en los otros que habían 800 pesos. Entonces, mire, son 1.300 pesos por todo. El billete que le dio entonces no era... Era de esos de sorpresa, que son blancos por un lado y por el otro día 500. El hecho ocurrió en el barrio Estelí Heroico, al oeste del Diamante de la Segovia, pero la mujer, quien se dedica supuestamente a cometer actos delincuenciales, al parecer no es de este lugar. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En la comunidad de Venecia, zona de Cantagallos, a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Condega, es donde se encuentra la mayor producción de café y se espera superar la cifra, ya que el año pasado sacaron unos 800 quintales del grano rojo. Haber una buena productividad de café. Okay. Y el precio es que está bajo, pues porque lo estaban pagando a 2.500, donde el productor, pues nosotros somos los afectados. La preocupación de los cafetaleros es que está escasa la mano de obra y los pocos cortadores de café piden que se les pague a todo costo 40 córdobas a la lata y el precio del quintal está bajo este año. Porque el productor, usted sabe que siempre paga una lata, 40 córdobas, la gente le está diciendo que quiere que le pague 40, ¿verdad? Y usted sabe que como a 2.500 no le va a dar. Sí. Todo costo los 40 y algo otros a 30, pues porque 35 y así está variable, pues. Por la cuestión del precio, que un día sube. Con imágenes de Denis Navarrete, les informó Julio César Rivera Monzón.
Angustiada por su difícil situación económica, una señora originaria de Ocotal decide pedir ayuda a nuestros amigos televidentes para reparar el techo de su casa y así mejorar las condiciones de vida de su anciana madre. Los detalles con nuestro corresponsal Jorge Corrales. El inmenso amor a su madre, Esmilda Molina, y la fuerza que Dios le ha dado para lidiar con la enfermedad de ella, le ha mantenido al pie desde hace algún tiempo que su progenitora a sus 83 años sufriera un accidente cerebrovascular que le ha imposibilitado valerse por sí misma. Lizeth Midense, de 49 años, ya muy agotada, solicita ayuda a las personas misericordiosas. Ya tiene 2 años que le dio el derrame, está, se puede decir, imposibilitada, que soy la única que la cuida, que ve por su enfermedad. Yo siempre he dicho que lo hago por el amor que le tengo a mi madre. Estoy retribuyendo lo que ella y mi padre me dieron. Me siento agotada. No lo demuestro delante de mi mamá porque no la quiero mortificar más. Lizeth Midense, además de estar muy preocupada por la enfermedad de su mamá, también le angustia que por su situación económica el techo de su vivienda se venga al suelo porque desde hace 40 años no se le ha dado una reparación. La situación apremia porque el clima en inicios de este año en Ocotal está muy airoso. Urge cambiar el techo o al menos donde duermen ellas. Veo las dificultades de este hogar. Veo que la casa se va decayendo, que no hay una mano para decirle, mira, hay que componer este techo. Hay una pequeña ayuda para el medicamento de mi mamá, que es caro. Mi mamá está tomando unas pastillas que se llaman Nimotop. Si alguien desea ayudar, puede dirigirse de donde fue la Policía Nacional en Ocotal, una cuadra al norte, media al este, barrio José Santos Rodríguez, o llamar al 273-22046. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Nuevamente el número 273-22046 para que usted, si tiene los recursos y el noble corazón para ayudar a estas señoras, pueda hacerlo. Bien, retomando el tema que le comentábamos al inicio, el Consejo Permanente de la OEA sesionó por 4ª ocasión para debatir las razones por las cuales se debe aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, y mientras la CIDH pedía a los demás países una actuación más enérgica del canciller Denis Moncada, insistía por su parte en que la intención de Luis Almagro es darle continuidad al plan golpista diseñado para Nicaragua. Valesca Rivera nos explica mejor. Ese viernes se llevó a cabo la 4ª sesión especial en la Organización de Estados Americanos, en la que se debate la posible aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua. El secretario de la organización, Luis Almagro, aclaró que la solicitud es legítima, puesto que la misma otorga a otro Estado miembro o al mismo secretario general el derecho de solicitar su aplicación, por lo que no debe interpretarse como un acto de injerencismo. Se ha criminalizado la protesta. Los estudiantes han sido catalogados como terroristas para intimidarlos y amenazarlos hasta forzarlos al exilio. El gobierno mantiene más de 539 presos políticos, según cifras de CENID, antes de haber sido allanado y que se le cancelara su personería jurídica por el régimen. Esto es evidencia adicional que el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho y que se han suspendido de hecho garantías constitucionales que amparan derechos humanos básicos para los nicaragüenses. El informe presentado el 21 de diciembre de 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH contiene más de 200 páginas en que se registran múltiples casos de abuso del poder estatal, de violencia policial y paramilitar, de asesinatos en contexto de represión y torturas, el ejercicio de la violencia estatal contra la integridad y la vida de los ciudadanos. Constituye definitivamente un ataque directo a los derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar y proteger. El ejercicio del poder por parte de la Fuerza de Seguridad en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso. Tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave situación política y esta alteración del orden constitucional.
Instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y de estos procedimientos, que le dan garantías, que le dan capacidad de funcionamiento, como fue el acuerdo que firmamos en su momento para la reforma del sistema electoral, basado en la propia Carta Democrática Interamericana y buscando las soluciones que la Carta Democrática Interamericana propugna para estos casos. Gracias, señor presidente. Por su parte, el canciller de la República de Nicaragua, Denis Moncada, insistió en la ilegitimidad de la solicitud, alegando en esta ocasión que el organismo pertenece al llamado golpe de Estado contra el gobierno de Nicaragua. Dicho golpe, aseguró, inició en la primera sesión del diálogo, donde el líder estudiantil Lester Alemán solicitó la rendición del mandatario Ortega. No podemos permitir tener como precedente el cambio de gobierno por la vía de hecho, por la inconformidad de un grupo minoritario, como se pretende hacer en Nicaragua ahora con el apoyo del secretario general Luis Almagro. La oposición gubernamental existe en cualquier parte del mundo, pero esa oposición debe respetar los periodos gubernamentales establecidos en la ley. Ello forma parte de las reglas de todo sistema democrático en nuestro hemisferio y más allá. ¿Quiénes están detrás de esta nueva maniobra de la Secretaría General? El gobierno de los Estados Unidos, que intenta a través de la Secretaría General, con el apoyo de algunos países integrantes miembros de esta organización, revivir el fallido golpe de Estado en Nicaragua. El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso el avance de la crisis y solicitó a la Organización de Estados Americanos acciones para solucionar la situación grave que atraviesa el país. En su informe destaca la complicidad de la policía en los ataques realizados por grupos armados, el asedio a medios de comunicación y la aprehensión de personas inocentes. Que el Estado de Nicaragua se realizaron conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión está basada en la cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones de represión, en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Asimismo, las características de la violencia estatal demuestran que existió una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos, específicamente asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y eventualmente desapariciones forzadas. Al finalizar, debatieron los países que avalan esta solicitud, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Argentina, Perú y los representantes que se oponen a la aplicación de la Carta, como Bolivia y Venezuela, cuya representante fue cuestionada por Argentina ante la declaración de ilegitimidad del gobierno venezolano. Hay una insistencia de parte de Venezuela con respecto a la participación de ellos en este organismo y también hay dudas que me surgen con respecto a la cuota también que configura estar aquí. Entonces, como tengo muchas dudas, me gustaría que en la próxima sesión o cuando se pueda tengamos una consulta jurídica con respecto a la situación de Venezuela en este organismo. La sesión fue levantada sin que aún se estipule una fecha para debatir nuevamente la aplicación de la Carta Democrática hacia Nicaragua o realizar la votación para que sea aplicada. Para Acción 10, Valesca Rivera. Jorge Iría, secretario nacional del PLC, dice que según la sesión realizada este viernes por el Consejo Permanente de la OEA, hay fuertes indicios de que se conseguirán los votos necesarios que decidirán el presente y futuro de Nicaragua. Claudia Rivas nos informa desde Control de Estudio. Claudia, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Pero también en los partidos políticos consideran que aún hay alternativas diplomáticas para buscar una solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Así también lo expresó el directivo nacional de Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez, con quien también platicamos después que se realizó esta sesión del Consejo Permanente. Escuchemos sus declaraciones. Lógicamente el gobierno de Nicaragua sigue, ¿verdad?, defendiendo lo que es indefendible, porque aquí hay una verdadera realidad.
Ahora, lo que tenemos que entender es que estos son procesos diplomáticos, van con el tiempo, pues no es una decisión mágica que se puede sacar directamente de la OEA, sino que se van construyendo los consensos y esperamos que en la próxima sesión, ¿verdad?, ya se planteó la solicitud del secretario Almagro de que se aplicara el artículo 20. El artículo 20 lo que implica son acciones diplomáticas, o sea, continuar realizando acciones diplomáticas para buscar cómo regresar al orden constitucional. No es el artículo 21, que el artículo 21 tiene otra característica. El artículo 21 se aplica cuando el artículo 20, ¿verdad?, ya no tiene sentido, no tiene ningún resultado, ¿verdad?, los esfuerzos diplomáticos. Entonces, yo creo de que la OEA seguro va a proponer de que se cree alguna comisión de cancilleres, a lo mejor, para que vuelvan a hacer el contacto. Almagro planteó que él había estado ya en Nicaragua y que había habido un acuerdo de entendimiento para hacer reformas electorales y todo el sistema electoral componerlo, pues de cara a ir llegando a consenso, pero ojalá se pueda de nuevo, siempre todavía hay una alternativa diplomática en la cual el gobierno de Nicaragua debería de aceptarla para que podamos recomponer la situación, si es que el gobierno de Nicaragua está en función de querer resolver esto, pues si no, van a continuar los procesos en la OEA, ¿verdad?, y a lo mejor en algún momento pues las medidas van a ser más diferentes que las que hasta hoy se han estado planteando para Nicaragua. No es nada novedoso para nosotros, sino que se trata más bien de una crónica de una muerte anunciada. Y deberían, vuelvo a repetirlo, tomar providencias para sentarse a dialogar con intermediarios como la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el cardenal Leopoldo Brenes a la cabeza. Los argumentos del canciller Moncada son propios de estos que vivieron en la época de los años 80. Son dos cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de violación a los derechos humanos, no de injerencismo, no de autodeterminación de los pueblos, sino de violaciones a los derechos humanos, de injusticia, de represión, de encarcelamiento y de muerte. Eso es lo que estamos hablando. Y finalmente, de crímenes de lesa humanidad. Declaraciones de los directivos inicialmente de Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez, y también escuchamos a Jorge Iría, secretario nacional del PLC. Hasta aquí estas declaraciones, regresamos a estudio. Gracias, Claudia. Verónica Rivas, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Tenemos servicios sociales. El joven Carlos José Pineda Dávila está desaparecido desde el pasado 20 de diciembre. Su madre, Amada Dávila, pide a quien lo haya visto, por favor, reportarlo al 8869-7488. El joven Carlos José Pineda Dávila está desaparecido. Su familia está desesperada, solicita a las personas que tengan información. Nuevamente daré el número 8869-7488 o bien al 8480-9139. Momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos informándole. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, ex jefe de la bancada de la Asamblea Nacional, dice hasta no ver, no creerá en la supuesta renuncia por escrito que hiciera supuestamente este jueves el magistrado sandinista de la Corte Suprema, Rafael Solís. Claudia Rivas nos amplía. Escuchemos. Y así es, Aminta, en los políticos nicaragüenses aún no dan por confirmada la renuncia del magistrado Rafael Solís. Cabe mencionar que los medios de comunicación escritos de circulación nacional, así como medios digitales, han informado que se han comunicado con él y vía telefónica. Pero incluso hoy, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, también refirió sobre la denuncia, mencionó la renuncia del magistrado sandinista Rafael Solís. Pero como ya referíamos, entre los políticos aún no dan por confirmada esta decisión. Bueno, comprobándose la veracidad de la carta. ¿Estoy a duda de su veracidad? Yo creo que debemos de esperar un poquito para saber. Pero hay un caso que nos llama poderosamente la atención, es que la carta no solamente va dirigida al presidente de la República, sino que también va dirigida
al presidente de la Asamblea Legislativa. Eso significa que quien elabora esa carta conoce el procedimiento que se tiene que establecer en el caso de renuncia a ese cargo. De tal forma que eso nos da un indicio de que está bien elaborada la carta, tiene que ser presentada en la Asamblea Legislativa cuando la Asamblea se convoque a sesión plenaria y tiene que ser sometida al plenario de la Asamblea para aceptar la renuncia del magistrado. En su momento tendrá la Asamblea también, a través de una decisión de la Junta Directiva, que conformar el procedimiento para la elección de la sustitución de la vacante que queda en este caso. Diputado, ¿por qué no le da aún veracidad a esta carta cuando hay diferentes medios de comunicación que ya han confirmado que realmente fue el magistrado quien la escribió? Lo que sucede es que a través de las redes sociales se están diseminando muchas noticias falsas y podemos estar en una espiral ahorita de tergiversaciones, de adulteraciones. Entonces aquí hay que decir como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Deberíamos de escuchar al magistrado directamente, tal vez una comunicación en vivo y en directo desde el lugar donde él se encuentre, manifestando la veracidad. Hasta en ese momento creo que podemos decir que eso es cierto. Un medio digital, Artículo 66, lo entrevistó y vía telefónica se escuchaba la entrevista. Sí, pero había una imagen congelada de él. Entonces, en este sentido, aquí hay muy buenos imitadores de voces. Esperemos, ¿verdad?, por el bien de Nicaragua, que esa carta sea verdaderamente la reacción de una persona que más que un magistrado, aquí en Nicaragua era una institución dentro del ordenamiento jurídico nacional. Todos sabemos el peso y el poder que tenía don Payo Solís. Se le decía que era el rey detrás del trono, prácticamente, el rey sin corona. Entonces las aseveraciones tienen un enorme peso y a eso es lo que debemos de llamar la atención, más que a la renuncia al cargo, a lo que él está diciendo en esa carta. Entonces lo que nos interesa a los nicaragüenses es comprobar la veracidad de lo que está firmado. Lo que tenemos que estar claro es de que Rafael Solís, si todos recuerdan, él fue el cerebro de la reelección de Daniel, ¿ya? Él fue el cerebro en la corte de sacar aquel artículo que se había declarado que estaba un artículo que ya no existía y lo revivió. O sea, él ha estado señalado de muchas cosas en la Corte Suprema de Justicia y yo creo que él tiene fuertes vínculos, ha tenido, ¿verdad?, con Daniel Ortega y verdaderamente si él renunció quiere decir de que debe ser la cuestión de la ley Magnitsky, ¿verdad? Porque supongo yo, los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos te ponen en una lista o toman una medida es porque ya investigaron bien. En la carta, ¿verdad?, que supuestamente él firmó, lo interesante es que él la dirige directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, dando a entender que ustedes son los que toman las decisiones aquí, pues no se la voy a dirigir a Porras, porque la Asamblea Nacional es que nombra a los magistrados. Si vos vas a renunciar, renuncias a la Asamblea. Pero él hace una carta a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a Porras por último. Y además dice que renuncia al frente. Entonces, no sé, pues, es una carta toda realmente extraña. Lo que sí hay que esperar ahora, pues, es que él no lo ha confirmado. Supuestamente dicen que está fuera de Nicaragua. Pero que confirme realmente eso, pues, y que verdaderamente tome algunas medidas que él tiene que tomar y él sabe que comience a denunciar todo, porque él debe saber muchas cosas aquí de las anomalías que han habido en Nicaragua. En declaraciones con medios de comunicación, sí él ha confirmado que la carta es original. Por eso, si la carta es realmente literal, así como él la puso, habría que ver ahora qué es lo que trae él, pues. Sería bueno que denuncie realmente las cosas que se han dado en Nicaragua, porque él habla ahí de que no, esto no fue terrorismo, para comenzar. Él dice que le duelen todo lo que ha pasado en Nicaragua, los muchachos, los muertos, todo. O sea, él no es ningún santo de ninguna devoción. Pero bueno, se va a arrepentir porque se arrepiente. Pero veamos a dónde va a llegar su arrepentimiento. Para el mes de febrero está previsto que la Asamblea Nacional convoque a sesión a los diputados de las diferentes bancadas y bueno, ahí se espera que llegue la renuncia del magistrado Rafael Solís. Hasta aquí esta información, regresamos a estudio.
Gracias, Claudia Rivas, por tu reporte. Siempre con más noticias, directivos del diario La Prensa dicen que podrían verse obligados a informar solo a través de sus plataformas digitales debido al impedimento del ingreso de la materia prima necesaria para impresión del diario La Prensa y el diario Hoy. Detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Desde hace 4 meses, la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, tiene retenida la materia prima, en este caso tinta y papel, necesario para la impresión de los periódicos del grupo editorial La Prensa. Ante dicha acción, tanto La Prensa como el periódico Hoy se verían obligados a informar exclusivamente a través de sus plataformas digitales. Por ello, el grupo editorial busca alternativas para que los insumos que poseen en inventario alarguen un poco la vida de las ediciones impresas de los diarios La Prensa y el periódico Hoy. De no resolverse esta arbitrariedad en las próximas semanas, se tendrán que aplicar medidas de ahorro para evitar que las ediciones impresas de ambos medios dejen de circular. Según autoridades de La Prensa, la medida tomada por la DGA solo puede ser interpretada como otro ataque del gobierno a la libertad de expresión e información de los nicaragüenses. Cabe destacar que desde el 10 de septiembre pasado, la DGA mantiene retenida planchas, gomas y reveladores de uso de la rotativa en la que se imprimen los periódicos. Estos materiales tienen un costo de casi $70,000 y a pesar que se solicitó la exoneración que por derecho constitucional se otorga a estos insumos, hasta el día de hoy no reciben respuesta. Desde el 17 de octubre, la DGA mantiene secuestradas 92 toneladas de papel periódico que tienen un costo superior a los $72,000. El grupo editorial La Prensa realizó el trámite necesario para obtener la exoneración constitucional correspondiente. Sin embargo, tampoco han obtenido una respuesta. Con estas 92 toneladas de papel se garantizaría el tiraje de La Prensa y el periódico Hoy durante 3 meses. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras noticias, el doctor Daniel Meneses, cardiólogo intervencionista, dice que una paciente con marcapasos debe mantenerse en un entorno agradable y con una buena alimentación al referirse a la valoración médica de la rea manifestante Ruth Matute. Los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Claudia Verónica Rivas. Claudia, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes y continuamos informando, dándole seguimiento al caso de la presa política Ruth Matute, originaria de Masaya, quien el lunes pasado fue sometida de emergencia para cambiar el marcapaso para que esto le permite que funcione bien su corazón. Decía el doctor Daniel Meneses, él es cardiólogo intervencionista, que la paciente debe de estar en un ambiente precisamente de mucha tranquilidad. Igualmente debe de estar, se requiere la atención médica, la dieta. Y cabe mencionar que Ruth, hasta el momento, según nos informaba su abogada defensora, Rosario Flores, que Ruth se encuentra estable, pero aún se desconoce cuándo puede ser trasladada de nuevo a una celda en el sistema penitenciario de mujeres La Esperanza en Tipitapa. Esto precisamente no es conveniente para los cuidados que debe de tener una paciente como Ruth Matute. Estábamos en la entrevista, como ya le refería, con el especialista Daniel Meneses, cardiólogo intervencionista, a quien escucharemos a continuación los detalles. La privación de libertad incluye muy posiblemente restricciones de alguna manera con medicinas, con acceso médico, etcétera. Y esto no son las condiciones ideales de ningún paciente con enfermedad cardiovascular, sobre todo severa. Los pacientes cardiópatas pues generalmente requieren un cuidado muy particular, unas condiciones muy particulares para poder llevar este proceso de enfermedad de mejor forma. ¿Esto puede poner en riesgo su vida? Es decir, el tener un marcapaso casi siempre es una indicación para mantener la vida de esa persona, porque de no tenerlo, habitualmente lo que puede suceder es que el paciente tenga ritmos muy lentos o tenga la posibilidad de desarrollar un paro del corazón, lo que llamamos asistolia,
y para ello es que se indica poner el marcapaso. Entonces, todo paciente que es portador de un marcapaso habitualmente tiene una condición que le ha puesto ya en riesgo la vida, y el marcapaso es lo que hace la diferencia en este paciente. ¿Cómo tiene que ser el ambiente de esta persona? Idealmente como el ambiente que recomendamos a todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares y todo aquel que quiera cuidar el corazón. Un entorno amistoso, un entorno agradable, un entorno donde se pueda permitir hacer cambios en la dieta, hacer ejercicio físico regular, disponer de medicaciones que hayan sido prescritas pues, por los médicos. Esto es válido para todo paciente que tenga cualquier tipo de enfermedad cardíaca. La cirugía de cambio de marcapaso es una cirugía que generalmente es una cirugía pequeña, pero, como repito, depende de la condición de los pacientes y depende del procedimiento y depende de la respuesta que tenga el paciente al cambio del generador. Hay pacientes que pueden irse incluso el mismo día, pero hay pacientes que requieren hospitalización por varios días y seguimiento estrecho hasta que se retiran los puntos y se recalibra nuevamente el marcapaso. ¿Estas pacientes cada cuánto tiempo tienen que evaluarse con un médico especialista? Sí, los pacientes que tienen marcapaso, por revisión del marcapaso, que es una revisión clínica y una revisión electrónica del dispositivo, de manera general el consenso es verlos cada 6 meses como mínimo, pero en algunos países incluso se puede esto prolongar hasta una vez al año. Depende mucho también de la proximidad donde reside el paciente, depende mucho de los factores sociales, la gente que acompaña a los pacientes y también la patología que puede estar subyacente aparte de la condición de ser un portador de marcapaso. O sea, los deportes que incluyen la posibilidad de golpear en la zona del marcapaso, porque sí se puede producir desprendimiento incluso de los cables o se puede producir a veces exposición del generador del marcapaso a través de la piel. Eso a veces puede suceder incluso por caídas. De manera que el paciente que tiene marcapaso tiene que llevar una vida relativamente tranquila y con el cuidado de que no vaya a suceder esto. También hay algunas recomendaciones técnicas. Estos pacientes deben evitar las fuentes que generen radiaciones electromagnéticas, como todo lo que sea imán genera en el marcapaso la posibilidad de traer disturbios. Igualmente los detectores metálicos también pueden ocasionar interferencia. La abogada defensora de Ruth, Rosario Flores, aún está a la espera, ya que ha presentado tres escritos solicitando a la jueza Karen Vanessa Morales que llame a una audiencia especial para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a fin de que Ruth Matute, la presa política, pueda tener las condiciones que requiere su delicado estado de salud. Hasta aquí esta información. Regresamos con Aminta. Bueno, estaremos siguiendo el hilo de esta información. Gracias, Claudia Rivas. Y cada quien es dueño de su propio miedo, fue la respuesta que diera esta mañana el presidente honorario del PLC, luego de ser consultado sobre la renuncia del magistrado Rafael Solís. Jairo Castillo también nos informa sobre la presentación que hiciera este partido político ante 11 países sobre la iniciativa de ley para la democratización en el país. Cada quien es dueño de su propio miedo, así interpretó el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, tras la repentina renuncia del magistrado Rafael Solís, una ficha importante en la militancia sandinista, al igual de ser padrino de la pareja presidencial. Solís, en una extensa carta, testificó lo que diferentes organismos internacionales de derechos humanos han denunciado sobre la represión y encarcelamiento de presos políticos. Yo soy hombre que digo como Santo Tomás, no ver, no creer. Hasta que él nos dé una declaración y lo digamos de viva voz de Payo Solís, todavía tengo mis dudas. Así como hay en las redes sociales que renunció el señor Estrada, que renunció otro magistrado, que renunciaron varias gente. Así que sería un duro golpe para el Frente Sandinista el que haya renunciado un magistrado de la calidad de Payo Solís. Muchos dicen o han solicitado que se sumen algunos magistrados a esta renuncia. Yo creo que cada quien, como diría Pedro Joaquín Chamorro, es dueño de su propio miedo. Así que cada quien es dueño de su propio destino. Ante la sesión extraordinaria del Organismo de Estados Americanos, el presidente honorario del PLC indicó que la alternativa inmediata para salir de la crisis política es la instalación de un verdadero diálogo nacional que involucre a diferentes actores de la sociedad. Bueno, Nicaragua necesita paz,
verdaderamente necesita democratización, que se dé cuenta el dictador de que Nicaragua no lo quiere y que se sienta a discutir y a ver qué es lo que quiere para que nosotros los nicaragüenses que queremos paz y democratización le digamos también qué es lo que queremos nosotros. ¿Usted se sentaría en esa mesa de diálogo? Si a mí el partido me nomina para estar presente, yo estoy con todo gusto por Nicaragua porque yo he sido todo, desde concejal, alcalde, diputado, presidente de la República, y le quiero dejar a Nicaragua paz y tranquilidad y democracia. Estas declaraciones las brindó tras salir de un encuentro con 13 embajadores de diferentes países como Unión Europea, Italia, Japón, Argentina, y también estuvo presente la secretaria política de Asuntos de la Embajada de Estados Unidos. Aquí se le entregó una propuesta de iniciativa de ley para la inmediata pacificación y democratización del país, misma que fue aceptada por los representantes diplomáticos. Tuvo muy buena acogida de parte de más de 10 embajadores que estuvieron presentes, y en ese sentido creemos que el gobierno, para encontrarle solución pacífica a la crisis que vive en Nicaragua, dará también acogida a esa ley presentada por la Asamblea, por la bancada liberal. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Tenemos un servicio social a esta hora. La joven Kenia Guadalupe López Rivas está desaparecida. Sus familiares están muy preocupados y si alguien sabe de su paradero, favor llamar al siguiente número 8201-6593 o bien al 8859-9557. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Continuamos con más de Acción 10. Renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, no sorprende al secretario de la CPDH, Marcos Carmona, quien dice que sí le preocupa algunos puntos expuestos por el también militante sandinista en su amplia carta de renuncia irrevocable. Los detalles con José Abraham Sánchez. ¿Renunció, doctor? Sí. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Bueno, ahí le pongo una carta, hombre, que estoy enviando. Ya, y usted está, pues de alguna manera, ¿eso obedece a la posición política que vive el país en este momento? Sí, ahí le vas a ver y después me llamas, claro que sí. Aunque a la militancia sandinista les cuesta creer la renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia del guerrillero militar retirado y padrino de boda de la pareja presidencial, doctor Rafael Solís Cerda, para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el contenido de su carta de renuncia no les sorprende porque es lo que realmente ocurre en el país. No nos sorprende cuando señala que aquí en Nicaragua no ha habido ningún golpe de Estado. No nos sorprende cuando aquí señala que ha habido una represión indiscriminada en contra de los nicaragüenses. Eso lo hemos venido señalando y denunciando, además que los organismos internacionales lo han dicho. Nosotros como CPDH hemos venido denunciando casi a diario las violaciones a los debidos procesos que están llevando los más de 600 personas que están detenidas de manera ilegal, que hemos denominado presos políticos. Hemos dicho que estos jueces responden a los intereses de un partido y no están respondiendo a los intereses de la Corte Suprema de Justicia. Pero sí les preocupa que Solís advierta sobre una guerra civil en el país. Lo que nos preocupa y debería de preocuparnos a todos los nicaragüenses es cuando señala que este gobierno no hay una voluntad de diálogo y que más bien lo que está tratando es de crear una guerra civil. Esto sí nos preocupa porque nosotros como CPDH teníamos la esperanza o tenemos la esperanza de que el gobierno escuche no solo los planteamientos de los nicaragüenses, que hemos dicho hay que dialogar, también teníamos la esperanza de que escucharan la voz de el Papa Francisco de la Iglesia, el máximo representante de la Iglesia Católica, que ha dicho que debe de haber un diálogo. Sorprende aún más a la CPDH que magistrados de la oposición del PLC estén aún ciegos, sordos y mudos. O si renunciaran todos los magistrados de la Corte Suprema, renunciaran todos los diputados y se le empezara a exigir al gobierno más responsabilidad, definitivamente que aquí los nicaragüenses estaríamos viviendo o esperanzados
de que el futuro sea de una u otra manera alentador. Pero el futuro que vemos hoy en día es un futuro incierto, un futuro, como decía el Papa Juan Pablo, en las noches oscuras. Así estamos hoy en Nicaragua. El ex magistrado fue dirigente estudiantil, guerrillero del Frente Sandinista en los barrios orientales de Managua, miembro del Ejército de Nicaragua, negociador en la Asamblea Nacional para reducir el número de votos y permitir que el FSLN alcanzara el poder nuevamente, así como actor principal en la Corte Suprema de Justicia, como magistrado para hacer reformas y permitir la reelección de Daniel Ortega. Este se desempeñaba como operador o secretario político dentro de ese poder del Estado. Su confianza íntima lo llevó a ser padrino de Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiando de tema, aunque temeroso de quedar detenido este viernes, se presentó a la delegación de San Judas el influencer conocido como la Lady Bulgaraza, citado por la Policía Nacional luego de verse involucrado en un robo que desconoce. Jocelyn Rojas nos cuenta. Dando seguimiento a la cita que la Policía Nacional envió al personaje Lady Bulgaraza, nos dirigimos a la delegación de San Judas y, como lo había dicho un día anterior el influencer, aunque con temores, llegó a las 9 de la mañana como estaba previsto. Alegaba el señor que dice de que este robo sucedió en el lugar y que esta persona me conoce. Yo conozco a la gente que supuestamente hubo el robo, pero a que yo haya participado, que sea cómplice de alguna persona que haya cometido el robo, es muy falso. ¿Qué fue lo que te dijeron por la presencia de los medios de comunicación? Que para qué tanto escándalo, para qué tantas cosas. Creo yo de que ahora vivimos en un país, como lo vuelvo y lo repito, en un país inseguro, que ahora están siendo acusadas muchas personas por terrorismo, por vandálicos, por no sé qué cosa por acá. Puedo decirle que no soy financiada por nadie, no quiero hacer ningún golpe de Estado porque no me interesa posesionarme en ni verga y en nada, pero sí lo podría decir de que voy a seguir luchando a la par de aquellas personas que están luchando por la libertad y la democracia de este país. Yo soy una figura pública, lo vuelvo a decir, o me he convertido en una persona popular que me he unido a las voces de muchas personas que estamos exigiendo justicia y seguiremos pidiendo justicia y no me importa enfrentarme a quien me tenga que enfrentar, pero voy a seguir pidiendo justicia por todos los muertos y libertad para los presos políticos. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que Dios está con nosotros. Asegura que las autoridades de la Policía Nacional le indicaron que en los próximos días lo estarán citando a otras entrevistas. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas. Sorprende a los capitalinos fuerte despliegue policial desde tempranas horas de este viernes en las diferentes rotondas de Managua y en la Plaza Las Victorias en carretera a Masaya. Detalles con Jairo Castillo. Desde horas tempranas de este viernes se pudo observar en diferentes puntos de la metrópolis un fuerte despliegue policial de agentes antidisturbios, quienes portaban sus armas de reglamento, además de los pertrechos. Desde la rotonda de Cristo Rey, seguido en la rotonda Rubén Darío, carretera Masaya y en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana UCA, permanecían los uniformados. Hay que destacar que en las rotondas de la capital permanecían simpatizantes sandinistas. También se pudo constatar el levantamiento de pequeñas trincheras donde permanecen policías de la Yac Delgado. La presencia de los policías generó mucha expectativa y a la misma vez temor entre los pobladores. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Bueno, tenemos un servicio social, se le hace un llamado a los familiares de William José Gómez Ortega, que por favor se comuniquen con Luis Sandoval al número telefónico 8935-1313, 8935-1313. Quédese con nosotros, ya volvemos.